Dios bendiga, mis amados amigos, amadas amigas, conocidos, conocidas. Me gustaría que se pongan en el mismo sentir, en darle lugar a Dios, a su presencia divina, mediante la oración, para poder tener la degustación del mensaje de hoy, el alimento espiritual. Si saben orar ustedes antes de servirse un alimento en su mesa, saben que esa costumbre hoy en día la mayoría de las familias la ha perdido. Es importante que usted valore aquellas sanas costumbres. Y mucho más cuando usted tiene una comunicación con Dios mediante la lectura, el aprendizaje de su palabra, mediante la comunicación, la conversación con aquel Dios que le favorece con la vida. Es importante que usted aprenda a tener una comunión con Dios, no solo mediante la oración, sino también mediante su palabra al momento de leerla u oírla. Papito Dios, en este momento me niego a mí mismo, me hago a un lado, porque voy a predicar su santa palabra, la cual quiero que tenga mayor validez si usted, Padre amado, pone ese sello para que sea su palabra al momento de ser escuchadas por aquellos que ponen y prestan sus oídos. Padre, sea, Señor mi Dios, ese pan de vida para aquellos que la desean, Padre, que la requieren. Papito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, ato al hombre fuerte, ato a todo espíritu que quiera intervenir, impidiendo que su palabra haga el trabajo que tiene que hacer, ya que su palabra nunca retornará vacía. Y benditos aquellos que hacen uso del buen oído al escuchar la palabra de vida eterna, la palabra que sabe dar salud, la palabra que sabe dar buen consejo, su palabra de bendición. En el nombre de Jesús, Padre, que sea usted del norte al sur, al este, al oeste y todos los confines, Padre, exaltado su nombre. Bendito y alabado sea Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, mis amados, la predicación de la palabra de Dios es para poder otorgar vida a aquellos que están muertos, aún con la vida que se han favorecido, que tienen de parte de Dios. Si usted no tiene a Cristo habitando en su corazón, usted está muerto, usted está muerta, aunque esté movilizándose. Los muertos no solamente son aquellos que están enterrados, que están en una tumba, sino también aquellos que andan caminando, andan haciendo de lo suyo como mejor le parezca, y sin tener una vida cercana a Dios. Esos son los muertos vivientes. Y es necesario que tengan un nacimiento, que sean una nueva criatura. Y Dios los favorece a todos aquellos que lo acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Son nueva criatura, llegan a tener ese enlace de ese nacimiento en su vida, un nacimiento de un nuevo ser. Pero al hablar de nacimiento, ya que estamos lindados de una manera general en este mes, con esta festividad, con esta costumbre de festejar el nacimiento de Jesucristo, pues en sí, no solamente vamos a entornar ese tema. El tema en sí, de este enfoque de la palabra de Dios, tiene que ver con el nacimiento y la vida de Jesucristo,
enrola esos misterios que, aunque parezca inaudito, a nosotros nos beneficia. A usted y a mí nos ha beneficiado. Ese misterio del nacimiento de Jesucristo desde ya tuvo que ver con la misma muerte de Él, que también fue a causa suya y a causa mía. Es que al hablar del nacimiento de Jesús no es para festejarlo como muchos lo festejan hoy en día. Sí, vamos y ponemos un pesebre recordando que nació Jesucristo. Y solo lo tomamos en cuenta en eso, cuando nació, cuando murió, y el resto, cuando predicó, cuando comenzó a llamar la atención a cada ser humano de que deje su camino del pecado, de que deje su camino de la arrogancia y la desobediencia a su mandato. El misterio de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, en su nacimiento, su crecimiento, su ministerio y su muerte, es para salvar a todo aquel que se considere creyente, creyendo en Él. Pero vamos a tener la lectura bíblica, la cual nos va a hacer un enfoque mayor. Vamos a considerar el libro de Mateo, ¿les parece? ¿Tiene su Biblia? Cójala, léala, acérquese al mandato de Dios, enriquézcase, instrúyase, deje que Dios le favorezca más todavía cuando usted toma la lectura bíblica, no solo para leerla, que se enriquece, sino también para practicarla, la cual le embellece. Consideremos el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Mejor hagámoslo en el capítulo 2, en donde comenzamos en el versículo 13. Y vamos a considerar una parte esencial. Tiene como preámbulo, como título, matanza de los niños. Y vamos a considerar esta partecita, ya que estamos hablando sobre el misterio del nacimiento de Jesús y lo que en realidad encierra, que no es un festejo en sí, como estamos acostumbrados en hacerlo. Bailes, cenas. Vamos a enrolar algo diferente a aquello. Vamos a enrolar la tristeza, la preocupación y la ocupación que llegó a traer el nacimiento de Jesucristo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor con mayúscula apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Aquí ya Jesucristo ya había nacido. Toma a su niña y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este hombre, este gobernante, en ese momento ya se había enterado que había nacido alguien que tenía aquel título de llamarse rey. Y cuando él se enteró de que iba a nacer un rey, él se sintió mal porque ya iban a ocupar su lugar. Y es por eso que tomó esta decisión de buscar a ese niño llamado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para matarlo, no para festejarlo, como hoy en día tomamos y hacemos un pesebre y ponemos en referencia a alguien que
Jesucristo como niño. Y nosotros nos sentimos alegres porque ya nació. En ese momento en la vida real, ese hombre, ese gobernante, quería matar a ese niño. Por eso es el misterio del nacimiento de Jesús. Continuemos con la lectura. Y él, despertando, tomó de noche al niño, o sea, José, y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de ese hombre de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, Dios Padre dio aquel enfoque. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Ustedes saben o se imaginan en ese momento que nació Jesucristo, lo que llegó a mostrarse. No era una alegría, no era una cena, no era un gozo, una diversión. Estaban corriendo sus padres terrenales. En ese momento que Dios les dio la oportunidad de ser padres terrenales, más no dioses, más no aquellos que le llegan a tener una oración a José o a María. Simplemente eran esos instrumentos y ellos tenían que obedecer y depender de Dios, obedecer la orden de Dios, porque era el único que los podía defender. Esa era la tragedia en ese momento. Ese era el enfoque. No era una fiesta como celebramos hoy en día. ¿Sabes qué es lo que tiene que celebrar en sí el cristiano, la cristiana? En sí es la salvación suya y mía mediante la muerte de Jesucristo. Parece algo contrario. ¿Cómo vamos a festejar la muerte en vez del nacimiento? Es que aún dentro de ese nacimiento, de ese niño, que justamente era el Salvador, fue el Salvador y sigue siendo el Salvador para todo aquel que lo acepte. Es que Jesucristo no se quedó como un niño, pero aún así tiene su historia, aún siendo de niño, desde el momento en que fue justamente engendrado por el Espíritu Santo, no por ningún hombre, sino por el Espíritu Santo, en el vientre de aquella mujer que Dios decidió que sea la madre terrenal en ese momento, María. Mas no es la intercesora ante el Dios Padre, porque ella no es ninguna diosa. El hombre que vino aquí a la tierra, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el del Dios Altísimo, Jesucristo, es el único intermediario. Por eso es que justamente desde que comenzó a nacer, él tenía justamente ese rol de ser perseguido, porque ya la muerte lo quería abrazar. Continuemos con la lectura. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que a
Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de nacer el llamado Nazareno. El enfoque de esta predicación es para celebrar el nacimiento de Jesús, no en algo físico, sino en algo espiritual, dentro de su corazón. El pesebre que existió en ese momento, en donde no había lugar a donde pudiera darse a conocer el nacimiento de Jesucristo, el parto de María, en esa región de Belén, un pueblo muy pequeño, escaso de muchas cosas. Dios escogió lo más humilde. Y es que esos enlaces, aún ese pesebre, se refiere al lugar de cada ser humano, que tiene que ver con el corazón. El pesebre donde Dios quiere hacerse referencia en su nacimiento es en tu corazón y el mío. Es que eso es lo que quiere Dios a dar a conocer. Él ya vino y hizo su obra aquí en la tierra desde el momento en que fue engendrado en el vientre de aquella mujer que Dios la escogió por ser obediente y ser humilde. Y ella siempre dijo, Señor, hágase en mí su voluntad y no la mía. Fue una mujer digna y Dios la honró, mas no para adorarla aquí en el mundo, no, porque nada ni nadie le puede quitar la gloria a Dios. Recuerde lo que leímos anteriormente en la predicación antigua, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Por lo tanto, ningún ser humano puede llegar a utilizar ese enfoque de hacer Dios o Dios a un ser humano. Y es que de eso se trata este enfoque de la Navidad o natividad, nacimiento. Lo que usted tiene que disfrutar ahora en este enfoque de la Navidad es el nacimiento de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, no como niño, sino como Señor, como Salvador, porque Él ya hizo su obra aquí en la tierra. Y usted tiene que aprender a darle ese espacio para que nazca ese ser, ese Salvador en su corazón. Ese pesebre representa su corazón. Belén representa todo su ser de manera humilde. Su ser, su persona, porque es que Dios quiere habitar en todo nuestro ser. Quiere hacer una nueva criatura. Este es el enfoque del misterio del nacimiento de Jesús. Un enfoque que nos recuerda, para aquellos que hacemos conciencia mediante la historia bíblica, lo que llegó a pasar cuando Jesucristo apenas nació y que lo querían matar. Así como cuando llegó a tener 33 años y todavía tenían deseos de matarle.
La muerte nos llega a todos. Claro que sí. Es parte de la vida. Pero tenemos que hacer conciencia que mientras Dios nos permita tener esa libertad de gozar de la vida, utilicemos cada día como que si fuera el último de nuestras vidas y pongámonos a cuentas con Dios. Acerquémonos a Dios y no simplemente utilicemos cada temporada que se hace énfasis al Dios Altísimo solo como para cogerlo como una costumbre, simplemente por festejar, sino que estemos a cuentas con Dios cada día de vida que Dios nos preste. Con esto damos por terminado este enfoque llamado o titulado Misterio del Nacimiento de Jesús. Y el disfrute que debemos de llegar a tener es en la salvación otorgada por aquel que nació, creció y vino a dar vida mientras estuvo aquí en la tierra, y también vino a darnos tarea para continuar en ella, de su predicación, de sanación, de salvación, de restauración, de continuación firme en las cosas de Dios. Que Dios te bendiga, amado, amada, amigo y amiga. Si vas a disfrutar esta Navidad, disfrútala teniendo a Cristo en tu vida. Comienza a compartir con tu familia, tomando en consideración al Dios que te favorece con la vida. Si vas a recordar el nacimiento, que es lo que significa la Natividad o la Natividad, el nacimiento de Jesucristo, no te bases solamente a verlo en un pesebre como algo recordatorio, porque Jesucristo no quedó como un niño. Él tuvo que crecer y tuvo que hacer lo que correspondía a su labor aquí en la tierra para darnos la salvación eterna. Acéptalo a Jesucristo y deja que ese nacimiento se extienda en tu vida. Que nazca ese amor de Dios en tu vida, en tu corazón. Ese pesebre es tu corazón. Belén es tu propia vida. Y Jesucristo quiere nacer en ti. Así que disfruta esta Navidad en familia, poniendo a Jesucristo como ese centro de todos ustedes. Que Dios te bendiga y feliz día. Todos los días es un feliz día mientras tú tomes en consideración a Dios que te presta la vida. Bendiciones y vamos a dar gracias a Dios por este enfoque espiritual. Papito Dios, amado mío y Dios mío, gracias por su palabra eterna. Gracias por corregirnos. Gracias, Padre, por compartir su maná de vida eterna. Padre, aquellos que se vieron enfocados, enrolados con su palabra bendita, Señor mi Dios, que su palabra mismo, Señor mi Dios, haga el trabajo conforme a su palabra, conforme a su voluntad, Señor mi Dios, conforme a la necesidad de todo aquel que la requiera. Que su Espíritu Santo, que es el encargado de convencer, Señor mío y Dios mío, haga la obra que humanamente uno no lo puede hacer. Gracias le doy por todo, papito Dios. Gracias por ese nacimiento, Jesucristo, aquí en la tierra.
y en nuestro corazón. Gracias por la salvación eterna, por darnos la oportunidad de aceptarlo en nuestra propia vida y que usted dirija, Señor mi Dios, todo nuestro ser. En el nombre de Jesús le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios me los bendiga.